Hola, muy buenas noches y bienvenidos a estos encuentros con la historia avilesina, en la que desde hace algunas semanas intentamos llevarles a todos ustedes a un encuentro con este pasado de la villa y de la comarca avilesina, siempre de la mano de Justo Ureña. Buenas noches, Justo. Muy buenas noches. Bienvenido un día más a estos encuentros con la historia avilesina, dispuestos a contar otra parcela de esa vieja crónica que día a día fue conformando pues lo que hoy conocemos como Avilés, y que en este caso concreto, que es el programa ya 15º, el número 15 ya, parece que empezamos ayer, pero ya llevamos 15 programas hablándoles a ustedes de ese pasado, riquísimo pasado avilesino, de esta milenaria villa. Pues vamos a hablar del regimiento de la villa, que no era un conjunto de soldados, como pueda pensarse por el nombre, sino algo mucho más importante, ¿no? Esto es. Sí, el otro día hacíamos una charla, en fin, divulgativa, muy superficial, porque el programa no da para más, de cómo eran los habitantes que poblaban el Avilés medieval. Estábamos haciendo referencia, pues, desde los siglos XI, pues, al siglo, para situar la cosa, hacia el siglo XV, por ahí. Terminábamos con las actas municipales más antiguas que se conservan en el archivo del ayuntamiento. Sería interesante apuntar algo también en este plan divulgativo y muy sucintamente de cómo era el regimiento de la villa, esto es, qué personas tenían poder de disposición para dictar normas, para regular la convivencia de todos esas personas, esos tenderos, esos comerciantes, esos sastres, esos zapateros, los pescadores, en fin, los marinos, todos estos que componían el entramado del Avilés, incluso de los clérigos y de los religiosos. Regulada la actividad de cada uno, ¿no? Lógicamente había... Bueno, hay que remontarse, para hablar del regimiento de las villas y de las ciudades en España, tenemos que remontarnos al otorgamiento de los fueros. Los fueros son el primer cuerpo de normas que los reyes otorgan a un poblamiento. Esto a mí me interesa recalcarlo mucho, porque jamás se dio un fuero a un prado. Un fuero se daba a una ciudad que tenía una configuración urbana determinada y que ya existía previamente. Y ya hicimos aquí una referencia de la diferencia que hay de años, que casi son 2 o 3 siglos, desde que tenemos noticia de que existe una ciudad hasta que se le otorga fuero a esa ciudad, como pasa en Castrojeriz, como pasa en Burgos, como pasa en Sahagún, como pasa en Oviedo, como pasa en Avilés. O sea que no es una cosa instantánea, o que un rey se le ocurra, aquí vamos a hacer una ciudad y da un fuero aquí a un prado. No, el fuero es unas normas de convivencia para que se regule la vida de un estamento que está ya constituido por una serie de vecinos que configuran una unidad territorial en una demarcación definida, que es una ciudad, una villa, lo que sea. Queda muy claro. Estos concejos son órganos rectores de la convivencia y van surgiendo a partir del fuero, mediante los que la corona va delegando su autoridad. La corona, hay aquel refrán que se dice, donde mandan reyes, no hacen falta leyes. Claro, el rey era omnipotente. Claro. Pero esa omnipotencia de los reyes, a medida que las ciudades van teniendo más vida en sí mismas, y a medida también que los nobles tienen una influencia en determinadas demarcaciones, y que la propia Iglesia, que además de los bienes espirituales que promueve, en estas fechas era muy partidaria de los bienes terrenales. No estamos haciendo referencia a las fundaciones monásticas, que tenían territorios inmensos. Tú te das cuenta que el convento de Valdedios, cuando se funda, tiene fincas hasta Boñar. Fíjate tú dónde está Valdedios y dónde está Boñar, en León. Bueno, pues tenía fincas allí, praos y la del demonio. ¿Por qué? Porque los reyes aseguraban la pervivencia del monasterio a través de un latifundio tremendo y tal. Pero además de esto, había, por ejemplo, como es Castropol, había núcleos de población que nacían al amparo del obispado o de la propia Iglesia. Tenían un origen eclesiástico, con independencia de que existan otras ciudades, como por ejemplo pasa en Oviedo. Oviedo tiene un origen monástico. Fruela funda allí un monasterio. Lo mismo que pasa con Sahagún.
San Facundo era un monasterio y allí alrededor del monasterio de San Facundo se funda la ciudad de Sagún, que es donde otorga el rey Alfonso VI los fueros de Sagún el mismo año que conquista Toledo, o sea, en el 1085, y luego de esos fueros sirvieron de modelo el rey a otras sirven de modelo. Vamos a dar fueros a Oviedo y a Avilés con base en los fueros que otorgamos a San Facundo, que los fueros de San Facundo son los fueros de Sagún. Bueno, entonces, como digo, había que buscar un equilibrio entre el poder de los nobles y el poder de la Iglesia, y como los reyes habían perdido ya hegemonía porque se les iban de las manos todos estos grandes concentraciones o núcleos urbanos, que hablamos de grandes en el sentido de ciudades que ninguna llegaba a tener 20.000 habitantes, pues, eran ciudades pequeñas. Date cuenta que Avilés, yo lo digo siempre, es una ciudad que no alcanza los 10.000 habitantes hasta el año 1900. Estamos hablando de un Avilés de 2.000 habitantes, de 1.500, de 2.000 habitantes, en esta época del siglo XIV, el siglo XV. Lo cual no quita para que, sin embargo, fuera la segunda población de Asturias. De Asturias, después de Oviedo. Exactamente. Y puerto de la ciudad de Oviedo. Bueno, entonces, como sabemos, Alfonso VI, en los 15 años que van de la toma de Toledo, 1085, al 1100, porque él muere Alfonso VI muere exactamente el 30 de junio de 1109, pero los 9 últimos años ya vienen pegado una flecha ponzoñada en la pierna en la batalla de Salatrices, estuvo en la cama, que el tiempo ya no daba ni pie ni mano, aunque se casó 2 veces en ese periodo, porque él quería dejar sucesión a todo trance. Se había muerto el infante don Sancho en otra batalla, con 11 años, ya lo llevaban a la guerra. Eran épocas atroces. Increíbles, sí. Increíbles. Sí. Bueno, pues resulta que ahora están quejándose de la ley del menor ahora. ¿Qué había que decir entonces? Mandar una familia de 12 años al frente de un ejército que era hijo del rey. Bueno, pues en esos 15 años que van, del 1085 al 1100, está dado el fuero de Avilés. Entonces hay que suponer que ya en el siglo XI pudiéramos aplicar a nuestra villa avilesina el famoso rimado de Palacio que hace don Pedro López de Ayala, cuando dice aquello de que sean las sus villas de muros bien firmadas, grandes torres e fuertes, altas e bien menadas, las puertas muy fermosas e mucho bien guardadas, que diga quien las viere que están bien ordenadas. Esto lo escribe un poeta de aquella época, refiriéndose a estas ciudades que están bien guardadas por unas murallas y por unas puertas, como estaba Avilés. Está Avilés. El fuero, como ya dijimos también en otra ocasión, tiene pues 43 cláusulas que están expuestas en 114 renglones. Y el otorgamiento del fuero no confería por sí mismo el autogobierno, sino porque el gobierno estaba sometido a la autoridad de lo que llamaba el merino o el senior, lo que llamaba la merindad. La merindad era el territorio en el que el rey mandaba a un merino, que solía ser un noble, para que tuviera allí autoridad, en nombre del rey. En nombre del rey. O sea que el otorgamiento del fuero de suyo no concedía, que el rey ya podía dar como una autonomía diríamos ahora, al ayuntamiento, o al concejo, al regimiento, que todos estos términos son sinónimos. Lo que llama regimiento viene de rigere, de latín, regir, los que regían el destino del pueblo. Gobernaban en nombre del monarca, bajo su mandato. Fueron apareciendo pues una serie de personajes en la vida municipal que luego cobraron mucha importancia, que son los regidores, que vienen precisamente del regimiento, del rigere, los que regían, los alcaldes, que son una derivación de la palabra árabe al-Qadí, que es el que tiene autoridad, que viene a ser también el juez. El alcadí es el juez en árabe. O sea que los jueces, los alcaldes, los regidores que gobiernan. ¿Y qué gobiernan? Lo que se llamaba entonces la república. No en el sentido que ahora tiene esto de ser como contradicción a la monárquica, sino la cosa pública. La república es la cosa pública. Gobiernan la república dentro de los cauces del poder soberano.
Aquí es donde nace el concepto del orden público. El orden público nace en el siglo XI, por ahí, cuando se empiezan a dar fueros, y entonces el rey, para que se cumplan estos fueros, tiene necesidad, primero, de mandar a un mandatario suyo, que es el merino, y después de que en el propio pueblo existan estos jueces, estos alcaldes, estos regidores, que son los que se van a encargar de diversos aspectos de la aplicación de las normas que da el fuero. Tenían contadas funciones, o sea que tampoco se puede creer que estas personas podían hacer lo que les daba la gana, no. Tenían un poder limitado. Un poder muy limitado. Y en tiempos, por ejemplo, de Sancho III, que estamos hablando del siglo, de mediados del siglo XII, 1157, reina muy poco tiempo, o Alfonso VIII, el famoso rey de las Navas de Tolosa, pues hubo retrocesos en este siglo. En el siglo XIII, en 1214 y por ahí, volvieron los reyes a tirar de la brida y a decir, chica, aquí estoy yo, no sé, cuidado, aquí la persona que yo mando ahí es el que ordena y vosotros no tenéis facultad. Cuidado con atribuirse muchas facultades, ¿no? Eso es. Hasta la época en que reina, en el siglo XIV, Alfonso XI, no aparece la formación del regimiento. Y aparece la figura importantísima en la historia de España, que es la del corregidor, que es el que corrige al regidor. O sea, que había los regidores y el corregidor, que ya no era el merino, sino que el merino pasó a ser el encargado de ejecutar las sentencias. Era el ejecutor de las decisiones que tomaban los jueces, el merino. Entonces se llama el corregidor. Y que se consolida con Enrique III y con los reyes católicos ya en el siglo XV y en el siglo XVI, en principios del siglo XVI. En esta época, en la época en que los corregidores tienen esta importancia y que al mismo tiempo conviven o subsisten en la autoridad del pueblo y en el afianzamiento de las normas que se derivan del fuero, los jueces y los regidores con el corregidor, es cuando aparecen cuerpos de doctrina o jurisprudencia, pudiéramos decir, de la aplicación de las normas que tienen fuerza de ley también. Es que esto es que los pueblos, además del fuero, van apareciendo una serie de normas escritas, generalmente de orden público también, en el sentido de la alineación de las casas, de cómo se puede edificar, por dónde tienen que correr las aguas, de qué hay que hacer con el ganado, que no almacenar hierba y otras cosas que ardan dentro de las poblaciones. Todo esto es un cuerpo de doctrina que no es el fuero, pero con la misma fuerza legal del fuero. Y en la aplicación del fuero y de estas normas es donde surge lo que podríamos llamar la primitiva jurisprudencia, que es que los jueces, para administrar su autoridad e imponer el cumplimiento de la norma, se pueden basar en lo que ya dijeron anteriormente en casos análogos o parecidos. Es lo que es la jurisprudencia. Muy bien. Es importante destacar que para ser alguno de estos miembros que tengan autoridad en el regimiento de la villa, hay que acreditar la condición de vecinos. Consiguientemente, quien no es vecino no puede ejercer ningún cargo. Y ahí tenemos el nombramiento de Carreño Miranda como alcaide de los Hijos del Algo de la Villa de Avilés, que hay una nota que está recogida por los primeros biógrafos de él, que eran papeles que él tenía. Luego, si no fuera vecino de Avilés, y al decir vecino estamos diciendo que está empadronado en Avilés y que es de Avilés, pues Carreño Miranda, pues a quien ahora se quiere trasladar su lugar de nacimiento a Gijón, y en los museos se pone la tablilla Gijón alegremente, y aquí nadie dice nada, ¿entiendes? Nos comen en las roscas por todas partes y nos vemos venir y quedamos callados, pues ciertamente este hecho confirma y corrobora la condición de vecino de Avilés que tenía el famoso pintor de Carlos II. Estos jueces y alcaldes, que eran los regidores, estaban además asistidos por otra serie de funcionarios que pudiéramos decir de menor rango, pero también en la función administrativa, pues tenían una serie de funcionarios. Al todo el conjunto de estos individuos
que tenían se les llamaba generalmente regidores. Los regidores, se llamaban los regidores, regían. Unos tenían la imposición de los impuestos, otros la manera de distribuir el suministro y el abastecimiento del pan, de la carne, del vino, del pescado, de lo que era fundamental para la vida de los ciudadanos. Otros se encargaban del comercio, de las pesas, de todo esto. Todo esto tenían una serie que eran miembros del concejo o consistorium, y también a algunos se le llama edil. Y el edil es una palabra de origen latino, ediles, edile, que eran los patricios, fíjate tú, los patricios, que los patricios eran una clase noble de Roma, de la Roma imperial, los patricios que en la Roma imperial tenían a su cargo las obras públicas y cuidaban del reparo, ornato de los templos, de las casas y de las calles, en la Roma imperial. De modo que hoy día nuestro amigo, mi buen amigo, el concejal de las Viales, que es hijo de aquel famoso buzo que hubo en la Junta de Obras, que íbamos a ver cuando éramos niños a la ría y al borde de la ría cómo se sumerge. Soberón, Mariano Soberón. Es un patricio. Lo cual quiere decir que el término edil no está bien aplicado. Se aplica de una manera... Y sobre todo esa manía que hay ahora en los periódicos, el primer edil, ¿qué primer edil ni qué? Mira, el alcalde, coño, déjate el edil no tiene nada que ver con eso. El edil era un cargo que tenían en Roma unos señores que eran patricios y eran los que se ocupaban del ornato de las ciudades, del arreglo de los templos paganos, por supuesto, del arreglo de las casas, de las fuentes y de todas estas cosas. Pero siempre andamos con estas tiquismiquis de lenguaje, de que usamos palabras que no sabemos de dónde vienen, ni qué origen tienen, y nada. Y estamos remontando a Roma imperial, ¿dónde está eso ya? La denominación actual de edil no nos parece muy afortunada. En el año 1345, Alfonso XI generaliza el regimiento. Esto está comprobado por la diplomática de la época. Estamos ya hablando del siglo XIV. A mediados del siglo XIV. Alfonso XI, que fue un rey importante y que tuvo mucho tiempo de gobierno, establece esta diplomática, o sea, en la diplomática de la época se ve el nombramiento de alcalde, de jueces, y también se recoge cómo eran gobernadas las distintas ciudades en las actas de las cortes. Las cortes tenían sus actas y sus reuniones, los concejos mandaban a sus procuradores para que fueran a exponer sus problemas, y allí se recogen las actas de quienes iban de procuradores de Avilés, quienes iban de Oviedo, quienes iban de Tineo, quienes iban de Llanes, quienes iban de Pravia, todo esto. ¿Y había una proporcionalidad respecto, por ejemplo, a la importancia que tenía cada villa? Sí, claro, había una cierta proporcionalidad, sí. Como dijimos el día pasado, muchos de los datos que sabemos de cómo funcionaba el regimiento de Avilés se lo debemos a estos magníficos documentos que son las actas de acuerdos o libros de acuerdos del concejo, que datan de 1479 a 1492, que nos desvelan cómo era el concejo de Avilés realmente en el siglo XV. ¿Y se sabe cuántas personas podían componer en una villa como Avilés? Sí, lo hay. Y por eso sabemos también que el concejo era un órgano de gobierno que funcionaba a través de la llamada de lo que se llamaba el pregonero, que yo escribí varios artículos en el periódico hablando de esta figura importante con los nombres de los que conocemos en el siglo XV en Avilés, que el pregonero tenía una función administrativa muy importante. Entonces no había correo electrónico, ni había teléfono, ni había móviles, ni había fax, ni había nada de eso, y había que mandar recaudos. Había que convocar... Dijo el alcalde que tal, que dijo el juez que no sé qué. Era el comunicador. Era el comunicador. Bueno, pues este pregonero avisaba de las reuniones, y las reuniones se hacían a campana tañida. O sea, se llamaba ting, 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 había un repique especial que era distinto del eclesiástico, pero era la iglesia, para avisar que se iba a reunir el concejo. Y allí acudían, aquí en Avilés tenemos delante de la capilla de Santa María de las Alas, o sea que se reunían normalmente en el Sagrado, que es el cementerio.
Dentro del cementerio de Avilés había una especie de tabique con una ventana que daba a la ría y una puerta, y ahí era donde se reunía el concejo, porque el cementerio tenía techo. Llovía mucho entonces en Avilés, no había este calor que hay ahora en enero, y tenía un tejado que todas las tumbas, para que no se... Porque las tumbas normalmente eran de piedra, eran de madera. Eran cruces de madera y tierra. Eso es. Y tierra, llovía, claro, corría la tierra y tal. Entonces, hay una disposición del ayuntamiento, no recuerdo ahora la fecha exacta que es, ya lo miraremos, que habla de la obligación de enlosar las sepulturas. Porque, claro, si no, aquello olía y era la cama. Claro. Bueno, y delante de esta capilla de Santa María de las Salas es donde se va reuniendo el concejo, y ahí se produce un lento proceso evolutivo hacia una autonomía municipal en lo que se llamó después la Asamblea Vecinal o Concejo Vecinal, que da lugar ya al regimiento, más en el sentido que nosotros expresamos de regimiento, los que rigen, que este regimiento estaba compuesto por una minoría de representantes, porque hubo reyes que abrieron bastante la mano, entre ellos Alfonso XI, y dejaron que los vecinos tuvieran voz y voto, como si dijéramos pero luego después se retrajo otra vez la autoridad, y quien mandaba era realmente el regimiento, y el regimiento eran pocas personas, y además tenían que reunir una serie de condiciones, entre otras tener unas rentas determinadas, de modo que la economía o la posición social económica era la que al que no tenía nada se le negaba todo. Claro, la teoría era la siguiente: quien no tiene nada, no tiene nada que defender. El que tiene propiedades y tiene casas y tiene fincas, tal, coño, este lo hará bien, y entonces ese es el que va a gobernar. Era una... como ahora, vamos. Sí, bueno, igual, eso es. Igual. Esto es, el regimiento. Minoría de representantes. En Avilés, esta minoría de representantes da lugar, como en otros lugares también, como en otros sitios, a que existan personas que ejercen un poder oligárquico. Y si hubo aquí alguien que ejerció un poder oligárquico durante la Edad Media, fue la familia de los Salas, que eran alféreces mayores, que eran alcaldes perpetuos, que eran todo, eran todo. Terratenientes. Salía a subasta un puente y iban un alas aunque no tenían ni puñetera idea de cómo se ponía una piedra. Era todo lo hacían los Salas. Esta familia ejerció un poder oligárquico de mucho tiempo, y luego los corregidores tenían que intervenir en las reuniones porque ciertamente se cometían excesos. O sea, no había equidad en el nombramiento de las personas que eran jueces, repetían, había señores que pasaban tiempo y tiempo y tiempo, porque entonces la norma era que la víspera de San Juan, el 23 de junio, se reunía el concejo para elegir los jueces y regidores y demás cargos que habían de estar vigentes hasta el siguiente año. Eran por un año los cargos, nada más. Ahora también. Eso, igual que ahora. Sí. Eran por un año, nada más. Víspera de San Juan. Y ahí tienes una especie de elecciones bajo la regulación del poder real, que aquí tenemos datos de ellas en 1494 y en 1574, en el libro de David Arias, de don David Arias, en el resumen final que hace, tiene un libro que es lo que él escribe de él, y luego tiene una serie de notas o documentos copiados. Una de ellas es el acta de la elección de los regidores, y es curiosísimo. Meten los papeles en un sombrero, lo agitan, sacan los nombres, luego nombran los 3 primeros son los jueces, los 3 segundos son los tal. Cuenta toda la historia, lo hablé yo también de eso, de los antecedentes electorales en Avilés. En 1762 hay un acontecimiento muy importante, y es que se cambia la fecha que tradicionalmente venía siendo la de la elección de los cargos del concejo por el 31 de diciembre de cada año. O sea que año nuevo, vida nueva. Se acabó lo de San Juan a San Juan. No, desde 31 de diciembre hasta 31 de diciembre del otro año que viene. La elección de cada año se hacía por una serie de compromisarios, que también para la elección de estos compromisarios eran tantos por la Canal, tantos por Sabugo, tantos por Rivero, tantos por Galeana, tantos por La Villa, y
según el número de habitantes de cada núcleo, La Madalena, Miranda, San Cristóbal, y esos eran... Pero ¿quiénes eran de ahí los elegidos? Pues los que tenían también un poder económico que sustentaba el interés y estos compromisarios, de entre ellos, elegían. El primer alcalde que tenemos noticia, que salió en Avilés por estos procedimientos electorales primitivos, a partir de 1762, fue don Francisco Antonio Menéndez de Valdés, que salió alcalde por un año, en esa fecha, en 1762. De modo que estamos ya pasada la mitad del siglo XVIII. Y entonces sabemos también, por estas actas del Concejo, que en Avilés se elegían 2 jueces, que era el cargo más importante de todos. El juez tenía no solamente la misión de administrar justicia, sino de velar por el cumplimiento del fuero y de las normas, imponer sanciones, tal. Y había 2, porque si uno estaba de baja o estaba malo, lo sustituía el otro. En ningún momento dejaba vacante la autoridad. 6 regidores, que eran elegidos por el mismo, y después de estos cargos de los regidores, había 4 alcaldes. Tú fíjate, el alcalde no era el más importante. Por eso decir, el primer edil, no era el alcalde, no. 4 alcaldes, de los cuales uno era siempre alcalde de Sabugo y 3 de la villa. Y normalmente estos alcaldes tenían una especie de acotada una jurisdicción, aunque también tenían funciones. Había el alcalde de la mar, que se ocupaba, era como la autoridad portuaria de hoy. Había un alcalde taleguero, que era el que miraba por las cosas del suministro y tal igual. Y aparte de estos 2 jueces, 6 regidores y 4 alcaldes, uno de los cuales, como digo, era de Sabugo, había 2 procuradores, que era un cargo importante, porque el procurador era el que llevaba la cuestión administrativa y la cuestión económica, y era el encargado de hacer llegar al rey y a las Cortes las peticiones que hacían el Concejo para arreglar puentes, para las obras públicas, porque claro, las murallas costaban un dineral mantenerlas, ya lo dijimos, los puentes lo mismo, las carreteras no digamos nada, el abastecimiento de aguas, todas estas cosas que iban haciéndose cada vez más necesarias en la vida del pueblo. Y aparte de esto, había unos que llamaban cuadrilleros, otros talegueros, los veedores, que tenían también una función, era parecido a los de los fielatos que hubo después, y después los escribanos, que solía haber 2, escribano de la polidad, llamaban, que era el que daba fe y el que levantaba las actas de los acuerdos y el pregonero, que era una figura importantísima. El pregonero era una figura importantísima. Y con esto pues ya estamos en hora. Estamos en hora y creo que eso. De modo que en la Edad Media había 2 jueces, que era la autoridad máxima, 6 regidores, 4 alcaldes, uno de ellos de Sabugo, 2 procuradores y más los cuadrilleros, los talegueros, los veedores, 2 escribanos y un pregonero. Queda definido perfectamente lo que era el regimiento de la villa. Cómo se llevaban a efecto esos... y en estas actas es una delicia leerlas, porque aparte del estudio que hizo doña Covadonga Cienfuegos de ese libro, que es un estudio muy bien hecho y muy condensado y muy divulgativo también, no es nada una cosa difícil de leer. A mí me gusta que la historia se divulgue para que llegue al conocimiento y esté al alcance de todo el mundo. Pues hay una serie de acontecimientos importantísimos, como son alineaciones, incendios, riñas entre vecinos. Ya hablaremos. Iremos viendo otro día un poco más de eso. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús Tureña, por habernos, cronista oficial de la Villa de Avilés, por habernos hecho de nuevo este encuentro, esta cita con la historia avilesina en algo que realmente tenía mucha importancia, como era el regir, el llevar la autoridad en esa villa que, aunque fuera pequeña, necesitaba lógicamente cauces para poder desarrollar su actividad y la convivencia ciudadana, evidentemente. Pues hoy sabemos algo más ya y les invitamos a ustedes a seguir ampliando conocimientos, a seguir encontrándonos con ese pasado
histórico de Avilés, pues el próximo sábado, siempre sobre las 9 de la noche, aquí en estos encuentros con la historia avilesina de la mano de Justo Ureña, a quien le damos las gracias, igual que a ustedes, por seguirnos en esta, pues yo creo que divulgación de la historia, que no pretendemos más que simplemente tengan ustedes, que no es poco, conocimientos suficientes, mínimos, pero válidos, de cómo se desarrollaba la vida en este Avilés medieval del que estamos hablando todavía y que seguiremos desarrollando. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.